Vale, pues empiezo. Bien, como ya dijo María, yo soy Manuel Novo y junto a mi compañero Manuel Bahamonde vamos a presentar este trabajo que hemos denominado Monitorización Automatizada de Incendios, en el que también son coautoras María José y Marta Rodríguez. En este trabajo hablaremos de un par de algoritmos en los que estamos trabajando en IGMATI, todos relacionados con la temática de la lucha contra los incendios forestales. Bien, a ver si va. Perfecto. Vale, la presentación la estructuraremos de la siguiente forma. Primero, haremos una pequeña introducción de dónde surge este problema. Luego explicaremos la metodología de los dos algoritmos de los que hablaremos. Daremos un ejemplo de cómo funcionarían en un caso real. Y finalmente sacaremos unas conclusiones sobre los resultados que tuvimos con los algoritmos. Vale, ¿de dónde surgen estos algoritmos? IGMATI trabaja en la Civil Loaves Initiative con la multinacional Babcock, que se encarga de la gestión de algunas de las aeronaves de extinción, en concreto helicópteros, que hay en Galicia. Dentro de los muchos objetivos que tiene Babcock en este proyecto, uno de ellos es crear una base de datos actualizada en tiempo real con la información sobre los incendios en los que actúa. Por ejemplo, sabiendo qué aeronaves actúan, qué superficie cubrió, desde cuándo hasta cuándo duró. Y todo esto se obtendría principalmente a partir de los datos de los que disponen, que son básicamente los datos de vuelos de las aeronaves, que incluyen valores como la posición, la velocidad y algunos eventos clave, como son cuando realizan una descarga de agua. Bien, de esta forma, ¿cuáles serían un poco los objetivos que tendríamos nosotros? Pues en primer lugar sería precisamente registrar estos incendios en los que trabaja la compañía, indicando su posición y perímetro. También sería otorgar o proporcionar un resumen de lo que ocurrió en el incendio y cómo actuaron las aeronaves en él, a poder ser en tiempo real. Y además todo esto que lo consiga hacer de forma automatizada, teniendo que, digamos, interceder lo mínimo el usuario. Vale, antes de ponernos con la metodología concreta de los algoritmos, hay que decir que nosotros a la base de datos no accedemos directamente con los algoritmos, sino que accedemos mediante servicios web, que se sirven del llamado Hypertext Transfer Protocol, o HTTP, que es un protocolo de transferencia de datos web que sigue un esquema petición-respuesta entre un cliente y servidor. Dentro de este protocolo se definen muchos métodos de petición, pero nosotros usamos esencialmente dos, que son el GET, que nos permite obtener datos precisamente de esa base de datos, solamente eso, y los de tipo POST, que nos permitirían ya no solo obtener información de la base de datos, sino que también nos permitiría subir información a la misma, como por ejemplo guardar la información sobre un incendio concreto. ¿Esto cómo se hace desde R? Pues para esto podemos aprovecharnos del paquete HTTR, que precisamente ofrece unas funciones, que además en este caso son bastante claras ya por su nombre, que nos permiten hacer este tipo de peticiones. En la diapositiva podéis ver un ejemplo de petición, en este caso una tipo POST, en la que se indica pues, la URL del servicio que vamos a utilizar, las credenciales del usuario, es decir, usuario y contraseña, y en este caso, pues como es un ejemplo de un intercambio de un JSON, pues se ponen unos parámetros específicos de este tipo de información. Como acabo de comentar, este es un caso concreto de intercambio de JSONs. Y en R, por lo menos para mi gusto, es algo incómodo manejar, manejar JSON. Entonces, utilizamos el paquete JSONLite para transformar estos JSON a formatos más familiares en R, como por ejemplo una lista o un data frame. Vale, pasamos a hablar ahora sí del primero de los algoritmos, que
que lo hemos denominado algoritmo de detección de incendios y que su nombre es bastante ilustrativo con lo que busca. ¿Cuáles serían sus objetivos? Pues sería básicamente detectar los nuevos incendios que suceden y actualizar los ya existentes. En este caso, todo sería a partir de los datos de las descargas de agua de las aeronaves de extinción, en concreto por ahora, helicópteros. Entonces, ¿cuáles serían precisamente estos datos de entrada? Pues, como trabajamos a través de servicios web, serían los datos necesarios para realizar esta búsqueda de las posiciones de las descargas de agua en el servicio, que serían básicamente fechas y el cliente al que pertenecen estas aeronaves, como puede ser la Xunta de Galicia. También tenemos, así de forma opcional, los parámetros del algoritmo de BSCAN que utilizaremos, que es un algoritmo de clasificación no supervisada que nos permitirá agrupar estas descargas que tengamos en todo el territorio para poder distinguir a qué incendio pertenecen cada una. Vale. El algoritmo seguiría los siguientes pasos. Primero, descargaríamos estos datos de vuelos mediante una petición tipo POST, en este caso. Luego de esto, digamos, la respuesta que recibimos es un JSON, y para poder manejarla en R con las demás funciones, utilizamos el paquete JSONLite para transformarlo en un data frame mucho más manejable, y que la mayor parte de funciones de R trabajan con esta clase de información. Luego, en esta situación ahora mismo, lo que tendríamos en todo el territorio, tendríamos varias nubes de puntos, en este caso las descargas de agua, y tendríamos que intentar agruparlas de alguna manera. Aquí es donde entra el algoritmo de BSCAN, del paquete del mismo nombre, que, basándose en la distancia entre las descargas y en el número de descargas que haya en cada grupo, nos permitirá identificar a qué grupo, a qué incendio pertenece cada descarga. Una vez tenemos ya las descargas agrupadas, lo que necesitamos es una estimación de la región que ocupó ese incendio. Habitualmente en la literatura los incendios se suelen estimar por elipses. Es una estimación de aquella manera, pero hay que tener en cuenta que en los incendios es muy difícil estimar las regiones. Como en nuestro caso sigue siendo igual de difícil, pues hemos optado por usar una estimación similar y utilizamos entonces como estimación del perímetro la elipse de mínima área en la que están contenidas todas las descargas de cada uno de los incendios. Esta función está disponible en el paquete tloco. Vale, ahora ya tenemos nuestros incendios identificados por una elipse cada uno. Y lo que buscamos es simplemente, el último paso pues sería guardar la información que tienen estos incendios en la base de datos. Es decir, su áreas, las horas, la hora en la que inició, la hora en la que finalizó, las aeronaves que participaron, el tipo de terreno que cubrió, etcétera. Toda esta información, este algoritmo, digamos, hay que pensarlo como si fuera el padre de todos los demás algoritmos que tenemos nosotros. Pues es el que va a decidir un poco cuando otros algoritmos se lanzan, precisamente cuando se detecta un incendio. Eh, por lo tanto, proporciona una información clave. Ahora le pasaré la palabra a mi compañero Manuel Bahamonde, que comentará precisamente uno de estos algoritmos que se lanzan a partir de este algoritmo. Todo tuyo, Manuel. Buenos días. Voy a compartir pantalla primero. Veamos. Soy Manuel Bahamonde y me encargaré de la segunda parte de esta presentación. Vamos a ver ahora el segundo de los algoritmos que queríamos presentar hoy, que es el algoritmo de detección de norias. En el contexto de extinción de incendios, una noria es el circuito habitualmente elíptico que realizan las aeronaves, los helicópteros, desde que cargan agua, ya sea
en una masa de agua como un río o incluso el mar o en un depósito de agua, hasta que van hasta el incendio y realizan la descarga de agua. Entonces, este circuito de ida y vuelta se denomina noria. Y el objetivo principal de este algoritmo es precisamente detectar cuáles son las norias activas en el incendio y asignar las aeronaves que participan en cada una, ya que cuando hay varias aeronaves participando en el incendio, estas pueden compartir noria o tener norias diferentes. Además, también indicaríamos las zonas de carga y descarga de agua que tiene cada noria. Las de descarga son más fáciles de tratar para nosotros, ya que tenemos estos eventos, los eventos de descarga de agua registrados. Sin embargo, para las zonas de carga tendremos que hacer una clasificación no supervisada basándonos en posición, velocidad y altitud. El dato de entrada principal de este algoritmo es un ID, un identificador de incendio, que es el que permite conectar con la base de datos, aprovechar el trabajo que ha hecho previamente el algoritmo de detección de incendios y acceder a toda la información necesaria para poner automáticamente a andar el algoritmo de detección de norias. De manera opcional también se puede añadir alguna información a mayores para introducir en las norias, como el tipo y capacidad de cada modelo de aeronave. Y aunque por defecto trabajamos con una longitud de periodo temporal de 30 minutos, es decir, analizamos de 30 en 30 minutos estas norias, podemos trabajar con longitudes de periodo diferentes si así lo requiriera el caso. Voy ahora entonces a resumir un poco el algoritmo. Es un algoritmo realmente complejo, así que pasaremos por encima sobre los pasos, centrándonos fundamentalmente en los paquetes DR que nos permiten llevar a cabo que nos permiten llevar a cabo el algoritmo. En primer lugar, dado el identificador de incendio, obtenemos las descargas que previamente ha subido el algoritmo de detección de incendios mediante una petición de tipo GET, que llevaría el identificador de incendio directamente en la dirección web, y mediante las localizaciones de estas descargas, la posición y su hora, hacemos una segunda petición ya más completa para bajarnos los vuelos enteros con un método POST de HTTP. Enviaríamos esta información de posición hora en un JSON y recibiríamos otro JSON ya con las posiciones que nos interesan de los vuelos y toda la información. Durante la organización y selección de estos datos utilizamos de nuevo el paquete JSON-Lite y una vez que tenemos ya los datos dispuestos para utilizarlos en R, comenzamos con la parte más importante del algoritmo, que sería quizás la detección de las zonas de carga. Durante el proceso del algoritmo de detección de zonas de carga, que es casi un mini algoritmo dentro de este, utilizamos el paquete DBScan para, de nuevo, utilizar el algoritmo DBScan, que hemos comprobado que funciona bien con este tipo de datos y nos permite llevar a cabo esta clasificación supervisada. Una vez que tenemos las zonas de carga identificadas, podemos conocer las trayectorias individuales que realiza cada aeronave, desde la carga de agua hasta la descarga y, de nuevo, a la zona de carga. No obstante, estas trayectorias no son muy realistas porque no tenemos una frecuencia de datos lo suficientemente alta y son bastante robóticas. Entonces, utilizamos B-splines periódicos para suavizarlas y obtener unas trayectorias mejores. Y para ello echamos mano del paquete PBS. La razón de que sean periódicos es para asegurar que el punto de inicio y punto de fin es el mismo. Después realizamos una serie de procesos para determinar, asignar y estimar las norias y también estimamos las zonas de carga y descarga, de nuevo mediante elipses con el paquete TLOCO. Al tener ya esta información principal estimada y preparada, realizamos la última de nuestras peticiones, sería una petición POST, y además de esta información incorporamos otros metadatos en un JSON para almacenarlos en la base de datos.
Vamos a ver entonces cómo sería el procedimiento de monitorización del incendio en un caso real. Concretamente, pues en un incendio que tuvo lugar este año, el 18 de julio, en el concello de Pereiro de Aguiar, muy cerca de Ourense, cerca además de un núcleo poblacional. Como ya comentó mi compañero Manuel antes, el núcleo de lo que hacemos aquí parte con detección de incendios, que se ejecuta de manera periódica. Y en cada ejecución, cuando detecta un grupo, una nube de descargas en una zona, ya se encarga de estimar diferentes elementos acerca de este incendio y crear un objeto incendio en la base de datos. Aquí podemos ver una imagen del incendio y las descargas. Las descargas son en amarillo y la estimación que hacemos de la zona del incendio es de color verde. La imagen es una representación del índice de vegetación de diferencia normalizada que permite evaluar la cantidad y calidad de vegetación. Para lo que nos interesa a nosotros, indicaría en las zonas más oscuras, que son las zonas en las que hubo un incendio. Y entonces el algoritmo de detección de incendios detecta este incendio, sube toda esta información que genera a la base de datos y se genera un identificador de incendio en este momento y un objeto de incendio. Entonces, a partir de aquí, se programa la ejecución de los demás algoritmos. Uno de ellos es el algoritmo de detección automática de norias, que recibe este identificador de incendio y de forma automática, sin intervención del usuario, se va ejecutando. Vamos a mostrar 3 ejecuciones consecutivas. La primera sería para las 17 horas. Podemos ver una única noria. La noria estaría representada por la línea más gruesa, que contiene flechas, y las líneas más finas serían las trayectorias individuales entre cargas que hizo la aeronave. La zona de carga es la zona roja y la de descarga la verde. Media hora más tarde se puede observar cómo aparece otra noria correspondiente a otra aeronave distinta que ataca un frente de llama diferente, en este caso más hacia la zona oeste del incendio, y en una zona de carga también distinta. Ambas son en masas de agua. Media hora más tarde, la primera de las norias ya deja de hacerse y solamente sigue activa la segunda. Entonces, la idea que hay en esto es que en todo momento, durante este periodo de tiempo, se pueda acceder a la base de datos y se tenga la información resumida del incendio. Por ejemplo, si accediéramos a las 17:40, tendríamos actualizada esta información que vemos en el output, con las norias, zonas de carga, aeronaves que trabajan, etc. Entonces, para concluir, por una parte, el algoritmo de detección de incendios permite registrar los incendios activos junto a su localización y además organiza un poco mediante esta detección la ejecución de los demás algoritmos, que la idea es que se ejecuten de forma automática, sin intervención del usuario, como el algoritmo de detección automática de norias, que en este caso proporciona un resumen del trabajo en el incendio que está actualizado a tiempo real. Luego, en la monitorización automática que realizan estos algoritmos proporciona información de gran calidad que facilita el trabajo de los servicios de extinción. Concretamente, facilita sobre todo el trabajo de la coordinación de los incendios. Y finalmente, la comunicación realizada con el paquete HTTR, como hemos visto, es la parte central de este proceso, ya que nos permite comunicar los algoritmos entre sí y con la base de datos. Sin más, nos gustaría agradecer a la Agencia Galega de Innovación y a la compañía Babco por permitirnos trabajar en este proyecto y también a la organización de este evento por estar un año más aquí en las jornadas de hoy.